Bienvenido a Betel Norte en línea. Mi nombre es Patti Torres. Si esta es la primera vez que tú te conectas a una iglesia en línea, queremos que te sientas bienvenido, cómodo, que disfrutes el mensaje y no te desconectes. Quiero recordarles que tenemos nuestras diferentes plataformas sociales en donde ustedes pueden ayudarnos a compartir este mensaje y podamos llegar a más personas. Lo único que tienes que hacer es darle clic a compartir. Esta es la tercera semana de la serie Tu Turno. De verdad, deseo que puedas disfrutar de este mensaje. Yo los dejo con Alfonso. ¡Hasta luego! Buen día, ¿cómo están? Estamos en la tercera parte de nuestra serie Tu Turno. Si no tuviste la oportunidad de estar con nosotros en domingos anteriores, te recomiendo ampliamente que vayas a nuestras redes sociales y puedas escuchar los mensajes anteriores. El tema de esta serie ha sido toma de decisiones. Ponle ahí abajo, tomar decisiones. Y hemos construido esta serie a través de 4 preguntas. Hemos visto 2 hasta el día de hoy. La primera pregunta fue: ¿estoy siendo realmente honesto conmigo mismo? Es decir, ¿estoy siendo honesta conmigo misma realmente? Esa es la pregunta. Es decir, ¿puedo autojustificar mis malas decisiones pensando que era lo correcto hacer cuando en realidad no era lo correcto hacer? Y la segunda pregunta que vimos la semana anterior fue: ¿qué historia quiero contar? Y fue poderosa, la verdad, esta reunión, porque son las decisiones que tomamos todos los días que llegan a ser parte de nuestra historia. Estarás de acuerdo conmigo que todos los días, no hay excepción, tomamos decisiones desde las más simples hasta las más complicadas, ¿sí? ¿Qué ropa voy a usar el día de hoy? ¿Qué me voy a poner? Esa es una decisión simple para los hombres, pero es una decisión complicada realmente para las mujeres, ¿sí? ¿Qué voy a comer el día de hoy? Llega a ser una decisión pues simple que tomamos. ¿Qué voy a tomar el día de hoy? Vamos a ir al cine. ¿Qué película vamos a ver? ¿Qué canal de televisión vamos a ver el día de hoy? Pero hay otras decisiones más complicadas, como qué carrera universitaria voy a estudiar o técnica, o con quién me voy a casar. Esas son realmente preguntas o decisiones complicadas. El día de hoy, escúchame bien, vamos a hablar acerca de las decisiones que nos caen de manera inesperada, que nos caen por sorpresa y que automáticamente, una vez que está esa decisión, genera una tensión en nuestra vida, ¿sí? Y no solamente genera esa tensión, eso nos lleva a hacernos entonces la tercera pregunta de esta serie. Y esa tercera pregunta es: ¿hay alguna tensión que requiere mi atención? Ponle ahí abajo: ¿hay alguna tensión que requiere mi atención? Es decir, sientes que algo no está bien en cuanto a la decisión que vas a tomar, tienes dudas a lo mejor, algo que te genera hacer una pausa y entonces comenzar a pensar, te sientes incómodo con esa situación y esa decisión que tienes que tomar, y muchas veces ni siquiera sabes por qué. O sea, dices, pero ¿por qué? Sí, pero hay algo en esa situación que te hace dudar, te pone como un foco rojo, una alerta roja, ¿sí? Y es una tensión. Ponle ahí abajo, por favor, tensión,
que no debes ignorar, yo no debo ignorar tampoco, ni podemos dejar pasar tampoco esa tensión, y tampoco compararnos con otras personas, decir, bueno, si las demás personas sienten la misma tensión o no en las circunstancias. Hay que pausar realmente en ese momento que sentimos la tensión y ver qué es lo que está causando esa tensión al momento de tomar esa decisión que tenemos que tomar, ¿sí? Ahora, puede ser que no sientas tensión y me digas, Alfonso, yo la verdad no siento ninguna tensión en lo absoluto, pero en ese momento alguien viene a tu vida, alguien viene contigo y te hace de alguna manera considerar la decisión que estás por tomar y te hace algunas preguntas, te dice algo como lo siguiente, hey, ¿qué diría tu esposa de esta situación en la cual tú estás el día de hoy, verdad? ¿Qué diría tu jefe de esto que tú estás por decidir en este momento? ¿Crees de alguna manera que puedes costearlo? ¿Puedes pagarlo sí o no? ¿Tu contrato de trabajo te permite hacer lo que vas a hacer el día de hoy? Creí que estabas a dieta. ¿Cómo es posible que entonces el día de hoy estés comiendo todo lo que estás comiendo? Y entonces, cuando llega esa persona, alguien viene a ti, te hace este tipo de preguntas, entonces entra la tensión a tu vida, ¿sí? Y aparte de todo, te crea una tensión relacional con esa persona que te está haciendo cuestionarte en ese momento si lo que estás haciendo es correcto o no es correcto, porque inmediatamente tú vienes y piensas y dices, bueno, ¿y qué sabe él o ella de esta situación que yo estoy por decidir el día de hoy? Si ellos en sus propias decisiones son un desastre en su vida, ¿qué vienen a decirme ahora a mí? ¿Qué consejo me quieren dar el día de hoy? Ahora, si algo tiene que quedar claro hoy, en esta serie y en este domingo, si hay algo que tú debes llevarte a casa, un pensamiento que tú debes llevarte después que terminemos esta reunión, es lo siguiente: si existe una tensión, ya sea que tú la hayas sentido o que alguien más te lo haya hecho sentir en cuanto a la decisión que vas a tomar, simplemente haz una pausa. Póngale ahí abajo, por favor, pausa, ¿sí? Considera bien las opciones que tienes por delante. Pon atención a esa tensión, no la dejes pasar. Si hay algo en él o en ella que te hace dudar, pum, haz una pausa inmediatamente, ¿sí? Si hay algo en ese contrato de trabajo que te hace dudar, pon una pausa inmediatamente. Si hay algo en esa oferta que te están ofreciendo increíble en ese momento, pon una pausa. Si hay algo en esa invitación que te están haciendo para salir esa noche, algo que te hace dudar, entonces pon una pausa inmediatamente. Si hay algo, lo que sea, escúchame bien, que te crea una tensión, simplemente pausa y enfrenta la tensión hasta que la tensión se vaya o que tú te muevas en una dirección totalmente diferente. Pon atención a la tensión. Ponle ahí abajo, por favor. Dilo conmigo el día de hoy. Pon atención a la tensión. Te voy a contar algo por lo cual pasé hace algunos años y empecé a sentir algo de tensión, pero en vez de poner atención a la tensión, decidí ignorar esa tensión porque quería hacer mi voluntad, quería hacer mi propio plan. Recuerdo que hace varios años, por ahí por el 2004, una de mis pasiones, una de las cosas que me gustaba mucho era la política. Participé en mi vida estudiantil y en varias etapas después. Era uno de mis sueños poder llegar a ocupar el primer puesto político realmente en este estado, en este lugar, ¿sí? Y entonces en 2004 es como si se presentara una oportunidad de regresar a ese ambiente de una muy buena manera, con un muy buen nivel. Y entonces tenía que tomar una decisión en ese momento, porque para ese momento yo estaba ya como líder espiritual y entonces tenía que tomar una decisión entre seguir ese llamado de Dios como líder espiritual, como pastor, o seguir por el lado de la política y alcanzar ese sueño que yo tenía, ¿sí? Y entonces hubo una tensión en mi vida y yo no presté atención a esa tensión y eso me generó una depresión pues tremenda realmente en mi vida, la cual me llevé a batallar por un año y medio quizá durante ese tiempo, ¿sí? Te cuento más adelante lo que pasó después de esto, pero quiero regresar y quiero ir
a otra historia. Te voy a contar de alguien que sí puso atención en medio de una tensión que tuvo en un tiempo, en una temporada de su vida. Ahora, esto está en la Biblia, y si tú no eres un seguidor de la Biblia o no crees en la Biblia, entonces velo simple y sencillamente como una historia con una moraleja. Y esta historia en particular ejemplifica perfectamente de lo que estamos hablando el día de hoy. Voy a hablarte de David. Esta historia se encuentra en el Antiguo Testamento, en un libro que se llama Primera de Samuel, en el capítulo 24, y narra una escena, una temporada de la vida de David. David mató a un gigante, quizá es conocido por eso. David es conocido también por ser compositor de muchas canciones, salmos, y aquí se muestra una etapa de la vida de David como un pastor de ovejas. Sí, pero un buen día, te doy algo de contexto, llega un profeta llamado Samuel a la casa de David, donde vivía con su papá y sus hermanos. Su papá se llamaba Isaí, y llega este profeta para darle una noticia a Isaí y a toda esta familia de que Dios quería ungir a uno de sus hijos para ser el rey de Israel. Ahora, esto de ungir quería decir realmente echar aceite sobre su cabeza. Eso se hacía en ese tiempo, en esa cultura. Ciertas personas que iban a ocupar un cargo muy importante se les ungía de esa manera. Y en este caso, pues era ocupar el puesto de rey de todo Israel. El problema de todo esto era que Israel ya tenía un rey, y el rey de Israel se llamaba Saúl. Entonces, realmente se escoge a David para ungirlo como rey de Israel. Pero Saúl, pues realmente no estaba haciendo un buen trabajo como rey. Lo que estaba pasando es que habría otro rey, no iba a ser el hijo de Saúl como se acostumbraba realmente en ese tiempo a hacerlo. Ahora David ya sabía él que algún día él iba a ser el nuevo rey de Israel, pero realmente no sería en ese momento, no sería en ese instante, ni siquiera días después. Pero esto realmente sucedería mucho tiempo después de ese día. Ahora, durante ese tiempo, entre el tiempo en que David fue ungido como rey y el tiempo que realmente David ocuparía ese puesto de rey, pues pasaron muchas cosas. Te comento algunas. En ese lapso de tiempo David mató a ese gigante llamado Goliat. La fama de él creció en Israel, era conocido como un guerrero poderoso. Esto realmente no le ayudaba mucho delante del rey Saúl, porque el rey Saúl se llenó de celos increíbles. Ahora esto te estoy dando un resumen realmente. La historia es más extensa, muy interesante. Yo te invito a que tú puedas leerla en estos capítulos que te estoy diciendo de la Biblia, la historia de David. Ahora, los celos de Saúl crecieron muchísimo. Imagínate, David no solo era muy popular, el más popular en toda la nación de Israel, sino que además era el mejor amigo del hijo de Saúl, y además, por si fuera poco, era esposo o marido de una de las hijas de Saúl. Entonces eran tantos los celos que en varias ocasiones Saúl intentó matarlo lanzándole una lanza a David. Así que David tiene que tomar decisiones. Entonces él decide huir con un pequeño ejército de personas que lo acompañaron, que lo seguían. Y aquí es donde comienza nuestra historia. Quiero ir a 1 de Samuel capítulo 24 y vamos a considerar varios textos de este capítulo. Sígueme, por favor. Dice: cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadí. Entonces Saúl tomó 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel, eran como 3,000 hombres, y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres, por los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en ese lugar, entró allí, dice, para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Ok, esto es extraordinario. Déjame ponerte al día, ¿sí? David está huyendo de Saúl porque lo quiere matar. Entonces Saúl se entera dónde está David, en qué zona geográfica está.
David sabía de antemano que Saúl y su ejército irían por él. Entonces David decide esconderse en una cueva de las muchas que había por ese lugar, esperando que cuando el ejército de Saúl pasara, pues se fuera de largo y él ya ir y tomar otro camino. Pero lo que sucede realmente es totalmente diferente y además muy curioso, ¿sí? Muy chistoso, porque el rey para a sus 3,000 hombres, imagínate, va con 3 batallones, con 3,000 hombres, y la razón que los para es que le dieron ganas de ir al baño, ¿sí? Ahora, un soldado común y corriente sería diferente. Si a un soldado le dieran ganas de ir al baño, pues el ejército no se iba a parar, el ejército iba a seguir y el soldado tendría que ingeniárselas como él pudiera realmente, pero el rey no. El rey era el rey. El soldado tendría que ir, el batallón seguía y luego él se incorporaría al ejército. Aquí no, aquí todo mundo se paró, se detuvo, lo tenían que esperar y él tenía que hacer además en privado, no delante de todos los soldados, ¿sí? Así que entonces Saúl entra a esa cueva, la cueva está oscura, tú sabes. Saúl viene de un lugar donde hay luz, hay sol, y entonces cuando tú entras a un lugar así, pues como que te lampareas y como que no alcanzas a ver muy bien ahí. Él está cegado, David está en el fondo de la cueva con sus hombres, David ya tiene rato en esa cueva, David ya tiene una visión y sus hombres también totalmente diferentes, y entonces él de repente ven una silueta que va entrando, y cuando ya ven que está ahí, listo para empezar a hacer sus necesidades, entonces se dan cuenta que es el rey Saúl. Imagínate el momento, ¿sí? Y además está sin su ejército, ya se quitó su armadura, su espada la dejó ahí a un lado. Es una gran oportunidad que tiene David realmente para poder matar a Saúl. Se quita el manto, Saúl se sienta en ese lugar para poder hacer sus necesidades. Es el momento esperado, ¿sí? Todo se alineaba perfectamente para que David entonces aniquilara a Saúl, lo matara en ese lugar y se cumpliera entonces la promesa hecha por Samuel muchos años anteriores. Pero miren lo que David le dice o lo que sus hombres le dicen a David. Le dicen: en verdad hoy, le dicen sus hombres, se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Ahora, este es un momento donde David tiene que tomar una decisión. Y entonces acabar con su enemigo. ¿Qué lo podía impedir realmente que él pudiera acabar con Saúl? El ejército estaba afuera, no se darían cuenta lo que pasaría en ese lugar. Parecía la mejor de las oportunidades, era una oportunidad de oro ese momento para dejar de estar huyendo. Quizá ya estaba cansado, fastidiado de esconderse, ya no tendría que esconderse más. Y al fin y al cabo, él sabía que un día iba a ser el rey. Ya se lo había profetizado Samuel, ¿sí? Y más aún, sus hombres le están diciendo las palabras que él mismo les había contado. Mátalo, le decía, mátalo. Tú mismo nos dijiste que Dios lo iba a entregar en tus manos. ¿No es esta entonces una señal divina, David? Pero imagina las posibilidades, lo que hubiera pasado realmente. ¿Qué podía pasar en caso de que David decidiera matar a Saúl? Hay 3,000 hombres afuera que vieron entrar a Saúl, y lo siguiente, si David lo hubiera matado, es que en lugar de salir Saúl, sale David con la cabeza de Saúl en la mano, ¿sí? Quizá digas: Alfonso, qué imaginación tienes, qué sanguinario te viste, ¿no? Pero bueno, quizá esos 3,000 hombres afuera hubieran reconocido, ya es el cambio de poder. La mayoría veía y sabía de la influencia que tenía David. Incluso David fue capitán de ese mismo ejército durante mucho tiempo, y sabían que David un día, tarde que temprano, sería rey. Es lo que pudo haber pasado realmente. Pero miren lo que David sí hace a continuación. Dice: David se levantó y, sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Ahora, en aquel entonces, cortar el manto de un rey o del rey era un sinónimo de atacar al rey, de querer matar al rey. Ahí, en ese preciso momento, cuando David cortó el manto, sintió la tensión
y le puso atención a esa tensión que sintió. Recordemos que era un momento de decisión para David, una oportunidad inesperada, no planeada en medio de su huida, algo que él sabía de alguna manera que tarde o temprano iba a suceder, a pasar. Dios iba a entregar a su enemigo y aparte había sido escogido para ser rey un día. Pero en ese momento David sintió esa tensión y entonces hace una pausa David. Sintió que lo que iba a hacer no era lo correcto por hacer. Pensó por un momento en esa pausa, esto realmente no suena bien, no está bien. Yo sé que es lo que Dios quiere para mí, es el plan, es el propósito de Dios y es lo que me ha prometido. Pero, en primer lugar, David estaría pensando, ¿quién puso a Saúl como rey? Y David diría, bueno, fue Dios quien lo puso, entonces yo no soy quien deba matar al rey Saúl, quien deba que quitarlo, yo tengo que esperar. David pensaría, no puedo reemplazar por mi propia mano lo que Dios había puesto, porque saben una cosa, a pesar de que este era el mejor de los escenarios y pareciera ser que todo iba a salir bien, David no tenía la certeza absoluta del resultado de su decisión. No sabía lo que iba a pasar si realmente lo hubiera matado en ese momento. Ahora, pongamos un poco de atención aquí, porque no siempre tú y yo podemos predecir los resultados. A veces nosotros creemos de alguna manera que somos expertos en hacerlo, pero no es así. Y si decidimos ignorar la atención que en ese momento nos genera la decisión y no ponemos atención, podemos tener entonces malos resultados y es ahí donde viene la decepción. Esperas algo que nunca sucede, te decepcionas del resultado. Ahora, David no tenía la certeza entonces de que en ese momento se convertiría en rey si él mataba a Saúl, pero sí podía David predecir que iba a ser conocido, imagínate, por el hombre que mató al rey Saúl mientras hacía sus necesidades, mientras hacía del dosi, y en ese momento, cuando le remuerde la conciencia, cuando pone atención a la tensión, entonces hace una pausa y cambia de opinión, cambia de parecer, y entonces se dirige a sus hombres y les dice lo siguiente: que el Señor me libre, dice David, de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Esto es extraordinario. Entonces Saúl sale de la cueva después de ese momento, terminó de hacer sus necesidades. Ni siquiera se enteró de toda esta conversación de Saúl con sus hombres, de que le cortó parte del manto, de nada se enteró. Lo que sucede a continuación es realmente extraordinario. Si pudiéramos hacer una película de David, aquí sería la parte de drama. ¿Sí? Ve lo que pasó, acompáñame por favor en el verso 8. David lo siguió gritando: majestad, majestad. Saúl miró hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo: ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esa cueva, ¿sí?, donde usted entró a hacer sus necesidades, el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté ese pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. ¿Qué palabras, sí o no? Y lo que dice a continuación es muy poderoso. Lo que dice David, le dice: que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Aquí en este momento David reconoce que no era la situación, no era el momento, y que el que debía de hacer las cosas en todo caso era Dios. Estaba en sus manos. Él es el que tiene toda nuestra vida, todos nuestros planes en sus manos. Al final el mismo Saúl reconoció lo que David había hecho.
Fíjense lo que Saúl le contesta. Dice: David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz se echó a llorar: has actuado mejor que yo. Ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey. Ahora, en ese día, el mejor hombre fue David. Y fue tanto el impacto que causó que el mismo rey reconoció, y al menos en ese momento no intentó matarlo. Después obviamente entra en celos, tú lo puedes leer y vuelve a la locura, pero en ese momento él reconoció que David iba a ser rey. Esto es increíble. Capítulos más adelante, tú puedes leerlos. Hay una batalla, y en esa batalla una flecha del ejército enemigo hiere al rey Saúl. Él cae sobre su espada y muere en ese lugar. Inmediatamente, ¿qué crees que pasa? El sucesor de Saúl, sin pensarlo, fue David. David se convirtió en rey. Ojalá tú y yo pudiéramos predecir este tipo de resultados y poder adelantar el momento de tensión que sentimos cuando estamos por tomar una decisión con nuestro control remoto mágico, ¿sí? A ver, vamos a adelantarlo, tengo que tomar una decisión, viene la tensión a mi vida, pongo atención, le adelanto para ver qué va a suceder según la decisión que tome y luego ya tomo la decisión. No puede ser así, no podemos viajar por el tiempo, pero no podemos hacerlo realmente. Lo único que podemos hacer es resolver la tensión del momento y elegir cuál va a ser nuestra decisión. Y esa decisión debe ser la manera correcta. No tratando de tomar atajos a lo que Dios ha prometido a nuestra vida, ni engañándonos, autojustificándonos a nosotros mismos, sino esperando los tiempos correctos y tomando las decisiones en base a los principios de Dios, a lo que Dios tiene para nosotros, tal y como lo hizo David. No se atrevió a actuar por su propia mano, sino que esperó a que fuera Dios el que hiciera lo que él había prometido que iba a hacer algún día. Y de la manera, además, en que solo Dios puede hacerlo, porque él lo hace de una manera extraordinaria. ¿Saben? Hace un momento les conté un poco mi historia en cuanto a la decisión que tenía que tomar, si seguir por el camino de ser un líder espiritual, un pastor, o seguir en la política y lograr ese sueño que yo tenía. Y no puse atención a la tensión en el momento que debía hacerlo. Y eso provocó en mí, como te dije hace rato, una depresión por un año y medio, ¿sí? Y sé, cuando tomé la decisión, cuando puse atención a la tensión, dije: a ver, no, aquí hay una tensión que no me deja tomar la decisión, no me huele bien toda esta decisión que voy a tomar. Cuando puse atención a la tensión y tomé la decisión correcta, el plan que Dios tenía para mi vida, que era ser un líder espiritual, convertirme en un pastor, entonces en ese momento se fue esa depresión en mi vida. Y sé que algunas personas podrán pensar: qué tonto fuiste, Alfonso, tenías un gran futuro político, tú pudiste haber ocupado el primer puesto en este estado, pero la historia que yo quería que se contara de mí era diferente. Yo quería que un día que mis hijos, mis nietos, otras personas contaran mi historia, dijeran: hey, Alfonso siguió la voluntad y el propósito de Dios, no su agenda escondida, no sus propios propósitos, sino los de Dios. Y por otro lado, escúchame bien, David en muchas ocasiones, como cualquier ser humano, cometió errores muy graves, muy costosos, pero con todo eso, David fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, su vida se alineó al corazón de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque David puso atención a la tensión que tuvo en esa historia que te acabo de contar. Muchas decisiones podrán llegar a nosotros de manera sorpresiva. Van a llegar y nos van a crear una tensión. Probablemente en este momento tú estás pasando por momentos de tensión o en las siguientes semanas vas a experimentarlos, pero lo que te quiero decir es que tú tienes la decisión. Esa decisión de elegir entre ser una persona común, una persona ordinaria que decidió como todo mundo decide, o quizá entonces que puedan llegar a decir de ti que fuiste un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios, que se alineó al corazón de Dios. Entonces,
Es tu turno, te toca a ti. Muy bien, que tengan una excelente semana. Nos vemos próximamente. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.